Me vengué fuertemente de mi esposa infiel y llevé a su pareja a la cárcel. Primera parte. En los primeros años de nuestra vida matrimonial, todo se sentía predecible pero reconfortante. Marta y yo nos conocimos a través de amigos en común y compartimos el deseo de una vida sencilla, comidas juntos, fines de semana relajados y un futuro basado en el amor y la estabilidad. Enfrentamos desafíos, pero nada parecía demasiado difícil. Nuestros hijos le dieron un propósito a nuestras rutinas diarias y creí que nuestra historia compartida nos ayudaría a superar tiempos difíciles. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo comenzaron a aparecer grietas, nos volvimos demasiado cómodos. Las conversaciones pasaron de nuestros sueños a la logística del hogar y nuestro tiempo juntos se convirtió en una rutina. Ignoré las señales sutiles. Las miradas distantes de Marta y su tono cambiado pensaba que era normal después de 2 décadas. Creí que nuestro vínculo era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cambio, pero estaba a punto de aprender que incluso el amor más profundo puede desvanecerse si se descuida. Una noche saludé a Marta en la cocina, pero ella no contestó. Me había acostumbrado a sus momentos de inestabilidad, así que no me alarmé. Después de lavarme, ella se unió a mí en el dormitorio y me preguntó cómo había ido mi día. Le conté con orgullo sobre mi ascenso, pero su falta de entusiasmo me preocupó. Le pregunté sobre el suyo, pero sin titubear me soltó una bomba: Jorge, quiero el divorcio. Me quedé atónito y confundido. No podía entender de dónde venía esto. Cuando le pregunté por qué, dudó y luego confesó que conocía a alguien más. Necesitamos estar juntos, dijo. Sus palabras me golpearon duro. Soy un vendedor experto, por lo que estaba acostumbrado a manejar las sorpresas, pero esto era diferente, mucho más personal. Conociste a alguien y lo que quieres es una aventura, solté, todavía tambaleándome. Miré a Marta tratando de darle sentido a todo, sus palabras no mentían. No es así, simplemente sucedió por casualidad, explicó vacilante. Mi mente se fijó en sus palabras, pero me quedé en silencio, todavía en shock, como si estuviera suspendido en el aire esperando estrellarme. Deja de mirarme así, dijo, debo haber parecido perdido, como un pez fuera del agua. Jorge, lo amo, lo siento, nunca quise que esto sucediera, dijo antes de salir del baño. Estaba abrumado por las emociones, pero lo único en lo que podía pensar era el por qué. No había lógica, no había explicación de por qué nuestro matrimonio había terminado. Debería haberme enojado, pero no entendía cómo sucedió esto. Bajé las escaleras con la intención de hablar con ella, pero ella no estaba en la cocina y nada estaba fuera de lugar. Marta siempre se enorgulleció de ser una gran madre y ama de casa y nunca quiso trabajar fuera de la casa. Busqué en la casa, revisé el garaje e incluso miré afuera, pero no la encontré por ningún lado. Tal vez salió a caminar para aclarar su mente, pensé, pero mientras esperaba, la ira comenzó a crecer. Probablemente se había enamorado de alguien que llenaba su cabeza con fantasías. Tomé una cerveza y me senté en el estudio esperando su regreso. Cuando desperté, era de madrugada y la casa todavía estaba vacía. La llamé sin respuesta. La casa se sentía sola y no estaba disfrutando el silencio que me golpeó. Ella ya se había ido. Busqué frenéticamente mi teléfono, llamé a su número y lo escuché sonar en nuestra habitación. Su teléfono, tarjetas de crédito, chequera y un sobresellado, todo quedó atrás. Sentí como si toda su vida se hubiera reducido a nada. Estaba parado allí, dándome cuenta de lo poco que significaba todo ahora. No quería estar en esa habitación, así que me fui agotado y abrumado. Traté de dormir de nuevo pero no lo logré. A la mañana siguiente me arrastré hasta el trabajo y a pesar de que me sentía entumecido, logré pasar el día sin complicación. Me presté atención a mí mismo, pero las palabras de Marta resonaron en mi mente. El resto de la semana fue una confusión de emociones. La idea de pasar el fin de semana solo con mis recuerdos era insoportable, así que simplemente me subí al auto y conduje sin importarme dónde terminaría. Mientras conducía, me pregunté si todavía quería seguir casado con Marta. Estaba seguro de querer estar con la Marta con la que me casé hace 22 años, no con la que acababa de admitir haberme engañado. Sentí que había sucedido hace mucho tiempo, aunque solo fue hace unos días. La dolorosa realidad fue que ella ya no me quería y no importa cuánto esperara. Me encontré en un camino tranquilo que conducía a un lugar apartado en el lago que Marta y yo habíamos descubierto mientras buscábamos para la propiedad de jubilación. Nunca compramos un terreno allí, pero nos encantaba el lugar y lo visitábamos a menudo. La serena belleza del lago con la puesta de sol sobre el agua una vez nos trajo paz, pero ahora lo odié. No quería paz.
Quería enfurecerme, pero aún así lo conseguí. Salí del auto y me senté junto al lago, perdido en mis pensamientos mientras caía el anochecer. Los recuerdos de alegría y amor me abrumaron y supe que tenía que irme. Caminé de regreso al auto, mis emociones finalmente me alcanzaron, no pude contenerlas por más tiempo. Caí de rodillas, golpeando el suelo con los puños, gritando y maldiciendo a todo, incluida Marta. Cuando la ira disminuyó, me quedé con el profundo dolor de la traición y el rechazo mientras caía la noche. Encontré consuelo en la oscuridad, a solas con mi dolor. Lloré más fuerte que nunca. Había incluso más que cuando perdí a mi hermana. En aquel entonces, Marta había estado allí para consolarme. Ahora no tenía a nadie en quien apoyarme mientras lloraba el final de nuestro matrimonio. Reflexionando sobre nuestra relación, me di cuenta de cuánto la amaba, no solo en los grandes momentos, sino por las pequeñas cosas que le dije. La amaba de maneras inesperadas y siempre aprecié sus esfuerzos. Tuvimos nuestros desacuerdos, pero nunca eclipsaron nuestro amor hasta ahora. Su infidelidad me tomó por sorpresa y, aunque podía culpar al trabajo, sabía que me había perdido las señales. Me preguntaba si yo era en parte culpable. Debería haberlo visto venir, pero no lo hice. Cuando salió el sol, mis emociones finalmente se calmaron. Sabía que los próximos días y semanas serían difíciles, pero estaba listo para seguir adelante. Mis manos estaban mayugadas e hinchadas, pero estaba decidido a empezar a poner las cosas en orden. Aunque no pude contactar a un abogado un sábado, revisé nuestras finanzas esperando lo peor. Para mi sorpresa, Marta no había tocado el dinero. No coincidía con las historias que había escuchado sobre las bromas de infidelidad y me dio un pequeño rayo de esperanza. Si ella no había tocado el dinero, tal vez todo esto fue una broma o solo una aventura única y eventualmente regresaría, pero rápidamente descarté esa esperanza al recordar la mirada en su rostro cuando se fue. No volvería. Me quedé preguntándome por qué, tal vez confiaba en mí para no aprovecharme de ella y solo estaba esperando que se desarrollara el proceso legal. La idea del divorcio todavía me dolía, pero no tuve más remedio que aceptarlo. Recordé el sobre Manila que dejó. Aunque temía entrar al dormitorio, necesitaba ver lo que había dentro. Sintiéndome como un intruso, agarré el sobre y rápidamente lo dejé en la cocina. Me quedé mirando el sobre con curiosidad, pero no estaba listo para abrirlo. Revisé su teléfono. No había nada en él excepto mi número de cuando la llamé el lunes por la noche. Marta había borrado todo. No sabía si reír o llorar. Ella insistió en una cuenta separada. Las facturas iban directamente a ella y no encontré rastros de ellas en la casa. Su ropa todavía estaba en los armarios, junto con los álbumes de fotos de nuestros hijos. No podía entender por qué dejó cosas que necesitaría. Después de pensarlo bien, dejé a un lado el misterio y abrí el sobre. Tenía mi nombre completo. Al abrirlo, sentí como si el capítulo final de nuestra vida juntos estuviera dentro. Había varios papeles, una petición de divorcio, pólizas de seguro de vida, nuestro certificado de matrimonio, los certificados de nacimiento de los niños y las escrituras de la casa. También había un sobre más pequeño, con mi nombre escrito al frente, con esa letra irreconocible de Marta. Lo sostuve, temiendo lo que representaba, pero necesitaba saber. Me tomó 2 intentos abrirlo. Dentro había una sola hoja de papel cubierta por delante y por detrás con su escritura. Tomé un trago largo de mi cerveza antes de leer su carta y comencé a leer. Querido Jorge, no estoy segura de cuándo encontrarás esta carta, pero ahora sabes que te dejé por otra persona. Esto no fue algo que planeé y lo siento por el dolor que he causado. Siempre confiaste en mí, nunca sospechaste que era capaz de esto y he luchado con la culpa. Has sido un esposo y padre maravilloso y sé que esto duele, pero no quiero entrar en detalles que harían las cosas aún peores. Conocí a esta persona por accidente y nuestra conexión creció más allá de la amistad. Esto no es un reflejo de ti. Has sido todo lo que una mujer podría desear, pero ya no pude luchar más contra mis sentimientos. Él también está casado y ha dejado a su cónyuge e hijos para estar conmigo. Si te sirve de consuelo, no hemos tenido sexo y no lo tendremos hasta que ambos estemos divorciados. No queríamos agregar más dolor complicando aún más las cosas. Dejé todo atrás porque estoy comenzando una nueva vida, y alargar el divorcio en la corte no ayudaría. No estoy pidiendo nada. Has trabajado duro por lo que tienes. Espero que cuando leas esto ya hayas hablado con nuestros hijos. Ellos no lo hicieron, no saben nada, así que por favor no los culpes. No estoy pidiendo perdón.
Sé que no lo merezco, pero espero que nuestros hijos puedan perdonarme. Me gustaría seguir en contacto con ellos, pero depende de ellos. No es fácil. Estuve desperdiciando 22 años maravillosos con un hombre amoroso y siento profundamente el peso de mi traición. Hubo momentos en los que pensé en decírtelo con la esperanza de que pudieras detenerme, pero ahora es demasiado tarde. Nuestros sentimientos se han apoderado de mí y eso no cambia. Te deseo una vida larga y feliz, como sea que la encuentres. Por favor, no intentes venir detrás de mí. Estaremos en el extranjero hasta que los divorcios sean definitivos. Dejé una tarjeta con el nombre de un abogado, Robert Ruiz. Tiene un poder notarial para manejar todo. Lo único que necesitas hacer es firmar los papeles. Espero que no luches contra esto, solo prolongará el dolor. Volveré después del divorcio, pero no nos volveremos a ver. No he mencionado con quién estoy para evitar causar más problemas. Si alguna vez nos volvemos a ver, espero que sea como amigos, pero eso te lo dejo a ti. Todavía te amo, Jorge, y siempre lo haré, Marta. Mientras leía las últimas partes de la carta de Marta, mis ojos se llenaron de lágrimas y no pude detenerlos. Me había prometido no llorar más, pero sus palabras reabrieron el dolor y la ira. Pensé que me había calmado, pero estaba demasiado cansado y conmocionado para sentir nada más que un profundo vacío. Puse todo de nuevo en el sobre y lo dejé en la mesa, inseguro de mis siguientes pasos. Sabía que necesitaba asesoramiento legal y fue un alivio saber que alguien más podría ayudarme a llevar esta carga. Aunque Marta evitó dar demasiados detalles, tenía habilidad para leer entre líneas. Sabía que la había releído muchas veces, buscando lo que no había dicho durante ese triste fin de semana. A pesar de su afirmación de que no se había acostado con su amante, la carta me dejó con más preguntas. Encontré consuelo en deshacerme de ciertas cosas en la casa. Moví los muebles del dormitorio al garaje y guardé su ropa en cajas. A pesar de que era una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida, todavía podía olerla en cada pieza, pero seguí adelante sabiendo que era mejor lidiar con un gran dolor que dejar que me comiera poco a poco. El resto del mes siguió el mismo patrón, excepto que mi abogado parecía satisfecho con el acuerdo o la falta de uno. Me alegré de que alguien pudiera encontrar alegría en este lío. Mi curiosidad por el hombre con el que se fue Marta creció. Determiné que era rico, dado que ella no tomó nada de sus pertenencias en la casa, esperando comprar cosas nuevas con su dinero. Él también estaba bien conectado, probablemente ayudándolos a permanecer de incógnito en el extranjero. Marta dejó su licencia de conducir, planeando desaparecer. Ella había cubierto sus huellas demasiado bien para que fuera un esfuerzo en solitario. Sospeché que tenía ayuda profesional, pero mis vecinos no notaron a nadie inusual en la casa. Sin embargo, la vieron salir alrededor de las 11:30 de la mañana todos los días. El hombre también había dejado atrás a una esposa e hijos pequeños que, combinados con su riqueza, me dieron un punto de partida para mi búsqueda. Los ricos son más fáciles de rastrear. Hablé con mi abogado varias veces durante las siguientes semanas y él me instó a firmar los papeles del divorcio por temor a que Marta regresara y empeorara las cosas. Compartía ese miedo, pero no estaba listo para firmar todavía. En nuestro estado de divorcio sin culpa, todo lo ganado durante el matrimonio se consideraba propiedad comunal. Como Marta se había quedado en casa, yo podría terminar pagando una pensión alimenticia significativa y perdiendo la mitad de todo. A pesar de los riesgos, necesitaba aprender más sobre su asunto antes de firmar. Usando recursos en el trabajo, identifiqué a varios hombres ricos en el estado que encajaban en el perfil. Lo reduje a unas pocas posibilidades, hombres de entre 30 y 40 años con esposas probablemente de entre 30 y 40 años. Era una posibilidad remota, pero tenía sentido ahora que enfrentaba el problema, la difícil tarea de encontrar a qué esposa en mi lista le faltaba un esposo y luego contactarla para explicarle por qué necesitaba saber, fue abrumadora. No estoy seguro de por qué sentí la necesidad de contactar a la esposa de este otro hombre, simplemente parecía lo correcto. Sonaba simple, pero después de investigar más, descubrí que la mayoría de los hombres en mi lista viajaban con frecuencia por negocios y pasaban días o semanas en el extranjero. ¿Cuál de esos maridos no había regresado a casa? Si el amante de Marta hubiera vuelto y luego rápidamente se hubiera ido, sería casi imposible identificarlo. En mi mente, no podía creer que dos adultos supuestamente enamorados y libres de sus cónyuges pudieran mantener las cosas platónicas durante un largo viaje. Incluso con las mejores intenciones, algo eventualmente pasaría, una mirada, un toque que encendería su deseo.
Era solo cuestión de tiempo y tenían mucho. Me tomó varios días más reducir la lista a 3 posibles hombres, mientras repintaba y alfombraba el dormitorio principal y compraba muebles nuevos. No había movido mis cosas de nuevo, ya que todavía estaba buscando algunas cosas más para hacer que la habitación volviera a ser mía. Es extraño cómo cambian las cosas. Cuando pensaba que mi matrimonio era sólido, la habitación era solo un lugar para dormir y ocasionalmente hacer el amor. Pero después de que Marta se fue, me sentí pesado con una tristeza profunda. Aunque sabía que era solo mi imaginación, me afectó profundamente, lo que me llevó al cambio de imagen extremo. Hablé con mis hijos varias veces desde que su madre se fue y parecía que les había contado incluso menos de lo que escribió en su carta. Me hicieron todo tipo de preguntas, algunas vergonzosas que no pude responder. Creo que creían que sabía más de lo que decía y pude sentir que podrían haberme culpado por la partida de su madre. No dijeron nada, pero fue duro. Me sentí aliviado de que mis 2 hijas vivieran fuera del estado. Una acababa de casarse y, aunque no me agradaba mucho su esposo, él la trataba bastante bien. La otra estaba en la universidad y se graduaría el próximo año. Si hubieran estado más cerca, habrían visto lo mal que estaba y no podía darles un problema más en el que pensar. En el trabajo, estaba volviendo a un estado emocional más estable, solo mi jefe Herbert mencionó mi comportamiento errático anterior mientras expresaba preocupación por mi bienestar. Sabía que su principal preocupación era si aún podría atraer clientes y dinero. Le aseguré que podía y ese fue el final. Sin embargo, noté que algunos de mis compañeros de trabajo me miraban con curiosidad. Nunca había sido distante con ellos y habíamos compartido bebidas después del trabajo algunas veces, pero mantuve mi vida personal en privado. Sabía que probablemente había rumores circulando por la oficina, pero, fueran lo que fueran, no llegaron. Algunos compañeros de trabajo me preguntaron cómo estaba desde que Marta se fue, pero nunca hablé de mis problemas matrimoniales. Algunas mujeres en la oficina parecían más interesadas en mí, pero eso podría haber sido mi imaginación. No estaba buscando activamente, pero unas semanas después de que Marta se fuera, empecé a fijarme más en las mujeres. Nunca he sido muy social, así que no era bueno captando señales cuando una mujer estaba interesada. Si alguien me sonreía o me daba cierta mirada, por lo general salía rápidamente sin estar seguro de si ella solo estaba siendo amigable o quería más. Mientras tuve a Marta, nunca necesité experiencia con otras mujeres. También comencé a hacer más ejercicio durante mi matrimonio. Me preocupaba ganar peso, y no había subido demasiado, pero sí lo suficiente como para justificar 20 minutos de ejercicio cada mañana. Comencé a correr y a hacer un entrenamiento más completo, dedicando 1 hora cada día a ello. Eso me ayudó a quemar la ira. También decidí mejorar mi cocina. Internet está lleno de recetas, algunas de las cuales son saludables y sabrosas, por lo que mi dieta y mis habilidades culinarias se volvieron importantes. Mejoré mis noches entre semana, me volví predecible, cocinar, limpiar, arreglar cosas en la casa, investigar mi proyecto, bañarme y luego dormir. Aparte de las llamadas ocasionales de familiares o amigos, me instalé en una vida libre de sorpresas desagradables. Supongo que necesitaba la rutina para evitar desmoronarme. Los fines de semana fueron más difíciles al principio porque tenía mucho tiempo libre, recordando las pláticas que tenía con mi padre. Las reparaciones en la casa, empezando por el dormitorio principal, fueron una buena terapia. No era muy hábil para el mantenimiento, y normalmente hacía que Marta llamara a alguien, pero pensé que podía aprender. Mis primeros intentos fueron un desastre, pero finalmente lo logré. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino gradualmente. En lugar de beber hasta quedarme dormido, trabajé en mi proyecto para descubrir la identidad del amante de Marta. Por extraño que parezca, eso alivió un poco mi dolor hacia el 4.º mes. Me había adaptado a mi rutina cuando me di cuenta de algo sorprendente: odiaba mi trabajo. Las ventas requieren algo más que un impulso para tener éxito, necesitas una profunda motivación para continuar año tras año. La motivación se había ido, pero tenía lo suficiente ahorrado para jubilarme, aunque no viviría tan cómodamente como muchos otros. Tenía sueños y ambiciones que fueron marginadas por las exigencias de la vida. Pensé en escribir una novela o inventar algo innovador, pero rápidamente descarté esas ideas. Consideré comenzar un pequeño negocio vendiendo artículos útiles, aunque no estaba seguro de qué, pero mi abogado seguía presionándome para que firmara los papeles del divorcio, y yo aún lo seguía ignorando. Sabía que él estaba velando por mis intereses, pero estaba demasiado concentrado en descubrir quién era el amante con el que Marta se había fugado.
Mis hijas fueron menos indulgentes con mi inacción. No querían que sus padres se divorciaran, pero se dieron cuenta de que las cosas no eran tan esperanzadoras como inicialmente pensaron. Me hicieron pasar un mal rato, más por su propio dolor que por cualquier otra cosa. Durante todo este tiempo, no había escuchado una palabra de Marta ni de nuestros hijos. Supuse que su abogado la mantenía informada. Mi abogado trató de localizarla, pero su abogado Robert se mantuvo en silencio, lo que solo fortaleció mi determinación. Mi abogado tenía una última opción bajo la manga: presentar un reclamo de enajenación de afecto. Pero era una medida arriesgada que dependía de la discreción del juez y solo la usaríamos si fuera necesario. Eso significaría luchar contra el divorcio, algo que complacía y frustraba a mi abogado. Ganaría más dinero, pero estaba molesto porque si firmaba los papeles me quedaría con todo lo del matrimonio y él tendría una victoria en su historial. Al 6º mes, estaba seguro de que despreciaba mi trabajo y consideré seriamente hacer otra cosa. Lo hacía porque pagaba bien y podría necesitar el dinero para futuras batallas legales. Con eso en mente, comencé a operar intradía, reservando solo lo que podía permitirme perder. No me fue bien al principio, perdí más de lo que gané. Pero después de unas pocas semanas, me ajusté y comencé a obtener pequeñas ganancias. No me iba a hacer rico, pero gané lo suficiente para reinvertir. Nunca había tomado riesgos, pero cuando Marta se llevó muchas de las razones por las que había sido tan cauteloso en la vida, ese temor al riesgo se fue con ella. Durante los últimos 6 meses, comencé a tomar clases de karate por sugerencia de un amigo. Después de que mi esposa se fue, el karate trajo tanto equilibrio a mi vida, tanto física como mentalmente, que comencé a asistir 6 días a la semana. No buscaba obtener un cinturón negro, simplemente disfrutaba de la disciplina y la defensa personal. Ajusté mi rutina para ir al gimnasio por las mañanas y a karate por las noches para ponerme en la mejor forma de mi vida. Si no podía dormir, practicaba mis movimientos durante 15 o 20 minutos, lo cual siempre me calmaba. También reavivé mi interés por las armas. Había aprendido a disparar como paracaidista en el ejército, pero después de casarme con Marta y tener hijos, me deshice de mis armas. Sin nadie que se opusiera, compré un arma de fuego y obtuve un permiso de portación oculta, aunque esta decisión se tomó después de que algo inquietante sucedió aproximadamente 2 semanas después de que Marta se fue. Comencé a notar cosas fuera de lugar en casa. Había estado manteniendo todo en orden, así que cuando vi mis llaves en el estante en el orden incorrecto, me llamó la atención. Lo descarté al principio, pero luego noté otros pequeños cambios, como que un libro en mi mesa de noche se movió y un marcapáginas que hizo mi hija no sobresalía como siempre. Estas pequeñas cosas me hicieron sentir que alguien había estado en mi casa buscando algo. Aunque no estaba seguro, la idea me puso lo suficientemente nervioso como para cambiar las cerraduras e instalar un sistema de alarma de última generación con cámaras. También comencé a ir al campo de tiro nuevamente y a tomar cursos de protección en el hogar ofrecidos por la NRA. Sabía que me estaba volviendo un poco paranoico, pero vivir solo después de tantos años con Marta me desorientaba. Mi mente era un desastre y nada tenía sentido. No podía quitarme la sensación de que me estaba perdiendo algo importante, o tal vez simplemente me estaba engañando debido a mis sentimientos persistentes por mi esposa. Me preguntaba si todavía la amaba. El amor se desvanece si no se cultiva, y sabía que tendría que enfrentar eso si alguna vez volvía a ver a Marta. Pero también me preguntaba por qué no simplemente aceptar el divorcio y seguir adelante, especialmente porque los términos estaban a mi favor. Tal vez mi ego fue el que se negó a dejarla ir. Esos pensamientos no me consolaron, así que los dejé a un lado. No estaba del todo solo. Una vez que se corrió la voz en la oficina sobre mi separación, capté el interés de varias compañeras de trabajo. A medida que me ponía en mejor forma, ese interés creció. Tuve algunas citas, pero nada funcionó. Estaba demasiado preocupado por encontrar a Marta y no estaba listo para una relación seria. Las mujeres rápidamente se dieron cuenta de esto y después de una cita generalmente vieron que necesitaba un cierre antes de poder continuar. Mi búsqueda de Marta había llegado a un callejón sin salida. Aunque tenía 3 posibles sospechosos, ninguno cumplía completamente con los criterios. Así que cambié de táctica y traté de descubrir dónde Marta podría haber conocido a su amante usando un directorio telefónico e internet. Identifiqué cada cafetería y lugar público del centro comercial dentro de un radio de 30 minutos en automóvil desde mi casa. La gran cantidad de opciones era abrumadora y, por un momento, mi resolución vaciló. Pero luego pensé, ¿qué más puedo hacer? No soy investigador, pero tenía sentido comenzar a preguntar, armado con la última foto de Marta y las copias impresas de 3 sospechosos.
Comencé mi búsqueda visitando los lugares más cercanos cada día durante el almuerzo. Pasaba de 1 a 2 horas visitando sitios, siguiendo instrucciones preimpresas para maximizar mi tiempo. Logré visitar 3 lugares diariamente, pero evitaba los fines de semana, ya que Marta estuvo conmigo durante esos días y nunca pudo haber salido con su amante.